Bienvenidos, es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo poder resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, a las cuales también les llamamos ecuaciones lineales. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y también que comentes. Comencemos. Bien, comencemos y veamos lo siguiente. Igualdad. Igualdad viene siendo una expresión que indica que dos cantidades o expresiones algebraicas tienen el mismo valor. Por ejemplo, la expresión 3x cuadrada es igual a 4x más 15. Es una expresión en la cual nos está indicando que la cantidad que se encuentra del lado derecho tiene el mismo valor que la cantidad que se encuentra del lado izquierdo. Por eso se están comparando dos cantidades, las cuales, aunque estén escritas de manera diferente, poseen el mismo valor. Ecuación. Ecuación es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas, llamadas incógnitas, y que solo se verifican o es verdadera para determinados valores. Las incógnitas se representan generalmente por las últimas letras del alfabeto, como puede ser la X, la Y y la Z. Tenemos aquí un ejemplo de una ecuación o de una igualdad. En esta ecuación podemos observar que la incógnita está representada por la letra X. Se le llama incógnita porque su valor en un principio es desconocido. Y precisamente resolver una ecuación es encontrar el valor que posee la letra o la incógnita. La incógnita generalmente se va a representar por medio de una letra. Y las letras que se utilizan para representar esto, pues generalmente son las últimas letras del alfabeto, como ya lo comentamos, la X, la Y y la Z. Bien, resulta algo muy importante. Absolutamente todas las ecuaciones se componen de algo que le llamamos miembro. Se llama primer miembro de una ecuación o de una identidad a la expresión que se encuentra a la izquierda del signo de igualdad o de identidad. Y segundo miembro a la expresión que se encuentra a la derecha del signo de igualdad o de identidad. Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación o igualdad. 3x menos 5 es igual a 2x menos 3. Pues bien, en esta igualdad, la expresión que se encuentra a la derecha del signo de igual, es decir, la expresión 2x menos 3, se le llama segundo miembro de la ecuación. Mientras que la expresión que se encuentra a la izquierda del signo de la igualdad, es decir, la expresión 3x menos 5, se le llama primer miembro de la ecuación. Así que todas las ecuaciones se componen de dos miembros, uno a la derecha y el otro a la izquierda del signo de la igualdad. Al mismo tiempo, los miembros se componen de términos. Los términos son cada una de las cantidades que están conectadas entre sí por medio del signo más o del signo menos. O también un miembro puede estar formado por un solo término. Veamos. Tenemos la igualdad 3x menos 5 igual a 2x menos 3. Pues bien, cada una de estas partes de la igualdad ya vimos que le llamamos miembro del lado derecho, segundo miembro, y miembro del lado izquierdo, llamado primer miembro. Pues bien, cada miembro se encuentra compuesto de pequeñas expresiones llamadas términos. Estas pequeñas expresiones se encuentran unidas entre sí por un signo más o un signo menos. En este ejemplo, un término viene siendo 3x y el otro término 5. Ambos términos se encuentran unidos por el signo menos.
De igual manera, el miembro de la derecha, al cual le llamamos segundo miembro, también se compone de términos. 2x es un primer término y este primer término se encuentra enlazado por medio del signo menos con el segundo término, que es el número 3. Por lo tanto, es bien importante recordar que una igualdad posee miembros y que los miembros se encuentran integrados por términos. Bien, continuemos y veamos ahora lo siguiente. Cuando nosotros nos ponemos a resolver ecuaciones de primer grado, no nos damos cuenta que estamos utilizando las propiedades de la igualdad. A través de esas propiedades se pueden resolver diferentes ecuaciones lineales. Sin embargo, a pesar de que existen esas propiedades, generalmente no las llegamos a mencionar y únicamente vamos siguiendo ya un procedimiento establecido en donde movemos términos de un lado hacia el otro del signo de la igualdad. Pero todo esto es debido a que estamos utilizando precisamente las propiedades de la igualdad. Si no recuerdas cuáles son las propiedades de la igualdad, yo te invito a que veas el video en donde hablamos precisamente de las propiedades de una igualdad y cómo utilizando estas propiedades podemos llegar a la solución de una ecuación. Bien, veamos entonces lo siguiente. Generalmente cuando resolvemos una ecuación, tratamos de acomodar del lado izquierdo de la igualdad cada uno de los términos que tiene una letra, mientras que del lado derecho vamos a acomodar todos aquellos términos que no tienen letra, es decir, aquellos que solamente están integrados por números. Por ejemplo, tenemos la siguiente igualdad o ecuación: 8x más 3x menos 7x más x es igual a 4 más 14. En esta igualdad se puede ver que ya han sido acomodados del lado izquierdo todos aquellos términos que tienen letra, mientras que los términos que no tienen letra, los términos que solamente son números, se encuentran ya acomodados del lado derecho. Esto lo hacemos cuando nosotros transponemos términos de un lado hacia el otro de la igualdad. Y ahí es donde estamos utilizando una de las propiedades de la igualdad. Bien, al momento de resolver una igualdad, vuelvo a repetir, sin querer o sin saber, estamos utilizando las propiedades de la igualdad. Veamos lo siguiente. Es bien importante tener en consideración que cuando se mueve un término, ya sea un término que tiene letra o un término que es solamente número, debemos de considerar esto que es muy importante. Cuando se salta un número que se encuentra acompañado de una letra, se le debe de invertir el signo. Esto significa que si un término en un principio es positivo y cuando este término lo brincamos al lado contrario, cambiará de positivo a negativo. Por eso se le debe de invertir el signo al término. De igual manera, cuando se salta un número sin letra, también de un lado hacia el otro, de igual manera se le debe de invertir el signo. Esto significa que si un número, vamos a suponer que sea negativo, al momento de brincarlo al lado contrario, dejará de ser negativo para convertirse en positivo. Resulta pues bien importante tener en consideración este cambio de signos al momento de mover términos. De no hacerlo de manera correcta, estaríamos llegando a un resultado totalmente equivocado. Bien, pues dispongámonos a resolver algunos ejemplos de ecuaciones de primer grado. Veamos, resolver las siguientes ecuaciones de primer grado. Tenemos como primer ejemplo la ecuación 3x más 2 igual a 5. Como podemos ver, tenemos del lado izquierdo dos términos que vienen siendo 3x y el número 2. Ambos términos se encuentran enlazados por el signo más. En medio aparece la igualdad.
mientras que del lado derecho solamente tenemos un solo término representado por el número 5. Bien, cuando resolvemos una igualdad o una ecuación, generalmente acomodamos términos. Y para ello vamos a brincar términos de un lado hacia el otro con relación a la igualdad. Ya comentamos anteriormente que del lado derecho deben de estar acomodados todos aquellos términos que no tienen letra, mientras que del lado izquierdo debemos de tener acomodados todos aquellos términos que tienen letra. En este caso, como podemos ver, del lado izquierdo aparece el término +2, término que no tiene letra, y por lo tanto este término +2 se debe de brincar a la derecha, es decir, debemos de escribirlo a un lado del número 5. Por lo tanto, al brincar este término de un lado hacia el otro, debemos de pensar en cambiarle del signo, es decir, que de positivo pasará a negativo. Veamos. Tenemos entonces la igualdad 3x igual a 5 menos 2. Observa cómo el término +2, al brincarse a la derecha, de ser positivo en un principio, ahora lo tenemos como negativo. Al mismo tiempo observa que del lado izquierdo aparece el único término que tiene letra, mientras que del lado derecho aparecen aquellos términos que no tienen letra, es decir, que solamente son números, quedando entonces la igualdad 3x igual a 5 menos 2. A continuación vamos a reducir términos del lado derecho. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar como 3x es igual a 3. ¿De dónde obtuvimos 3? De haber restado 5 menos 2. De ahí nos dio como resultado 3. La igualdad nos ha quedado entonces como 3x igual a 3. Para poder encontrar el valor de la letra, es decir, el valor de la incógnita, tendremos que dejar la letra absolutamente sola. Y como podemos observar, la letra se encuentra acompañada del número 3. Este número se encuentra multiplicando a la letra y por lo tanto debemos de tomar el número 3 y retirárselo a la letra. Pero como el número se encuentra multiplicando a la letra, debemos de tomar el número y pasarlo al lado contrario, efectuando la operación contraria a la multiplicación. La operación contraria a una multiplicación pues viene siendo la división. Esto significa que el número que está acompañando a la letra deberá de pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Es decir, que este número que acompaña a la letra siempre quedará escrito por la parte inferior del número que ya se encuentra a la derecha. Por lo tanto, efectuando este movimiento tendremos lo siguiente. X será igual a 3 dividido en 3. Como puedes ver, el número 3 ha pasado de multiplicar a dividir, es decir, debajo del otro 3. Al momento de dividir 3 entre 3, obtenemos que x es igual a 1. De esta manera hemos encontrado el valor de la incógnita, es decir, el valor de la letra, y que en este ejemplo resultó como x igual a 1. Bien, veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos la igualdad 9 menos 3x es igual a 8 menos 4x. Como puedes observar, tenemos el segundo miembro del lado derecho formado por el término 8 y por el término 4x. Ambos términos se encuentran separados por el signo menos. Del lado izquierdo tenemos al primer miembro de la igualdad, formado por el término 9 y por el término 3x. Ambos términos se encuentran enlazados por el signo menos.
Al momento de resolver una igualdad o una ecuación, debemos de acomodar del lado izquierdo de la igualdad todos aquellos términos que tienen letra, mientras que del lado derecho de la igualdad debemos de acomodar todos aquellos términos que no tienen letra, es decir, que solamente son números. Por lo tanto, en esta igualdad nos podemos dar cuenta que aparece un término como 4x, pero dicho término se encuentra a la derecha. Como tiene letra, debemos de tomar el término y pasarlo al lado contrario, para escribirlo junto al menos 3x. De igual manera, del lado izquierdo aparece el término 9, término que no tiene letra, y que por lo tanto dicho término debe de estar del lado derecho de la igualdad, es decir, a un lado del número 8. Por lo tanto, debemos de mover el término 4x negativo y 9 positivo, recordando que cuando brincamos un término al lado contrario de la igualdad, debemos de considerar el cambio del signo. Por lo tanto, efectuando estos movimientos, la igualdad nos quedará de la siguiente manera. Tenemos entonces del lado izquierdo menos 3x más 4x. Esto es igual a 8 menos 9. Observa, el término menos 4x, al brincarse al lado contrario, ha pasado de ser negativo y ahora lo tenemos como positivo, a un lado del menos 3x. Al mismo tiempo, también observa que el término menos 3x no se ha brincado, sigue quedando del lado izquierdo, por lo que solamente tomamos el término y lo recorremos hacia abajo, sin cambiar el signo. De igual manera observa cómo el número 8, que se encuentra del lado derecho y es positivo, simplemente lo recorremos hacia abajo, quedando igual, positivo. Pero observa cómo el número 9, que se encontraba del lado izquierdo, al momento de brincarlo al lado derecho, de ser positivo, ahora cambió a negativo. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado al momento de cambiar o de mover términos de un lado hacia el otro. Bien, hasta aquí entonces la igualdad nos ha quedado como menos 3x más 4x es igual a 8 menos 9. A continuación vamos a reducir términos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Recuerda que la palabra reducción significa sumar o restar los términos. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que del lado izquierdo tenemos un término negativo y el otro positivo, por lo que ambos términos se deben de restar. De esta manera, menos 3x más 4x, al restarse nos va a dar como resultado menos x. Del lado derecho tenemos 8 positivo y 9 negativo, términos que tienen signos diferentes, y por lo tanto también se deben de restar. Por lo que 8 menos 9 nos dará como resultado menos 1. La igualdad ha quedado como 1x igual a menos 1. Para poder encontrar el valor de la letra, el valor de la incógnita, debemos de retirarle el número 1. Pero el número 1 se encuentra multiplicando a la letra. Por lo tanto, al mover el número 1 y pasarlo al lado contrario, deberá de pasar efectuando la operación contraria. Si aquí el número 1 multiplica, al moverlo pasará dividiendo, ya que la división es la operación contraria a la multiplicación. Esto significa que el número que tiene la letra quedará siempre en la parte inferior del número que ya se encuentra del lado derecho. Por lo tanto, la x nos quedará como menos 1 dividido en 1. Dividiendo entonces menos entre más, esto nos da como resultado menos, y 1 entre 1
obtenemos 1, por lo que el valor de la incógnita nos ha quedado como x igual a menos 1. Es bien importante observar que en ambos ejemplos, al pasar el número que multiplica la letra, al pasarlo dividiendo, es importante observar que aquí no se le cambia del signo, sino que el número pasa dividiendo con el mismo signo que ya tiene. En esta otra ecuación también pasamos el número 1 dividiendo y observa cómo no se le ha cambiado el signo, sino que ha conservado su mismo signo. Es bien importante tomar en consideración esto de que al momento de despejar, el número que se mueve no se le debe de cambiar el signo. Continuemos y veamos unos últimos ejemplos. Queremos resolver las siguientes ecuaciones de primer grado. Tenemos entonces 2x menos 2 es igual a 4x más 8. Como podemos ver, de ambos lados de la ecuación tenemos términos que debemos de brincar de un lado hacia el otro. Por ejemplo, tenemos un término del lado izquierdo como menos 2. Al ser un término que solamente es número, se debe de brincar a la derecha para escribirlo junto al más 8. De igual manera, del lado derecho tenemos el término 4x positivo, término que tiene letra, y que por lo tanto deberá de brincar al lado izquierdo para escribirlo junto al término 2x, recordando que cuando brincamos términos de un lado hacia el otro de la igualdad, debemos de invertir el signo. Por lo tanto, efectuando estos movimientos, la igualdad nos va a quedar como 2x menos 4x es igual a 8 positivo más 2. Observa cómo el término menos 2 que se encuentra a la izquierda, al pasar a la derecha, ha pasado de negativo y ahora ha quedado como positivo. De igual manera, el término 4x que se encontraba a la derecha, al pasar a la izquierda, ha cambiado de signo y de positivo ahora se encuentra como negativo. Hasta aquí la igualdad nos ha quedado como 2x menos 4x es igual a 8 positivo más 2. A continuación, a ambos lados de la igualdad vamos a reducir términos, recordando que la reducción de términos se refiere a sumar o a restar los términos dependiendo del signo que tenga cada uno. Por lo tanto, del lado de la letra, tenemos 2x positivo y 4 negativo, términos que se deben de restar, por lo que 2x menos 4x nos dará como resultado menos 2x igual. Del lado derecho, donde tenemos el 8 positivo y el 2 positivo, ambos términos se deben de sumar, de tal manera que más 8 y más 2 nos suma más 10. La igualdad nos ha quedado como menos 2x es igual a más 10. Para poder encontrar el valor de la letra, el valor de la incógnita, tendremos que retirarle el menos 2, número que se encuentra multiplicando la letra, y que por lo tanto al pasarlo al lado contrario, pasará efectuando la operación contraria. La operación contraria a la multiplicación viene siendo la división, por lo que este término deberá de quedar escrito por debajo del número 10. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar como x será igual a más 10 dividido entre menos 2. Al aplicar la regla de los signos de la división tendremos más entre menos nos dará menos, por lo que x será igual a menos 5, ya que al dividir 10 entre 2 obtenemos como resultado 5. Por lo tanto, la solución para esta igualdad nos ha quedado como x igual a menos 5. Veamos un último ejemplo. Tenemos ahora la igualdad 3x más 2 es igual a 2x más 8. Por lo tanto, lo primero es acomodar del lado izquierdo cada uno de los términos que tiene letra, mientras que del lado derecho debemos de acomodar cada uno de los términos
que no tiene letra. Podemos entonces ver que en la ecuación aparece un término como más 2, término que no tiene letra, y que por lo tanto debemos de pasar al lado derecho para escribirlo junto al más 8, recordando que al pasar el término hacia el lado contrario, deberá de cambiar su signo. También podemos ver que del lado derecho aparece el término 2x positivo. Como el término tiene letra, tendrá que pasar al lado izquierdo para escribirlo a un lado del 3x, recordando que al mover el término se le debe de cambiar el signo. Por lo tanto, tomando en consideración estos cambios de signos, la igualdad nos quedará como 3x menos 2x será igual a más 8 menos 2. Observa cómo el número 2, que se encontraba a la izquierda, al pasarlo a la derecha, ha cambiado de signo, ya que en un principio era positivo y ahora ha quedado negativo. De igual manera, el término 2x, al pasar de la derecha a la izquierda, ha cambiado de positivo para ahora convertirse en negativo. También es importante observar que el término 3x, término que tiene letra, ya se encontraba a la izquierda, y que por lo tanto el término, al no brincarlo, no cambia de signo. Simplemente tomamos el término y lo recorremos hacia abajo. De la misma manera, el término más 8 no lo estamos brincando, ya se encuentra del lado derecho y que solamente lo que hicimos fue recorrerlo conservando su mismo signo. Bien, entonces la igualdad nos ha quedado como 3x menos 2x es igual a más 8 menos 2. Por lo tanto, vamos a reducir términos tanto a la derecha como a la izquierda. Del lado de la letra tendremos entonces 3x menos 2x nos dará como resultado 1x. Y del lado de los números, más 8 y menos 2, al restarse, nos darán como resultado más 6. Quedando entonces la igualdad 1x igual a más 6. Para poder encontrar el valor de la letra, debemos de mover el número 1, número que se encuentra multiplicando a la letra, y que por lo tanto deberá de pasar al lado contrario, efectuando la operación contraria. Si aquí se encuentra multiplicando, acá pasará dividiendo. Es decir, que el número 1 deberá de escribirse debajo del número más 6. Y de esta manera, entonces estará dividiendo. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar como x es igual a más 6 dividido en 1. Aplicando entonces la regla de los signos para la división, tendremos más entre más nos dará más. Por lo tanto, x será igual a más 6, ya que al dividir 6 entre 1 nos da como resultado 6. Encontrando entonces que la solución para esta ecuación es x igual a 6. Bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a conocer cuál es el procedimiento que debes de aplicar para poder resolver ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Agradezco que me hayas acompañado. Te espero en los próximos videos. Mientras tanto, te mando un saludo. Bye.